Seguimos aquí en su espacio. Don Ponserrate, saludos. Saludos. Mire, Ponserrate, el tema migratorio, aunque la prensa trae un trabajo interesante, la inmigración no influye en fenómeno demográfico global y trabaja ahí cómo anda distribuida la población mundial, que habrá sobre los 8.500 millones de habitantes en el 2030, pero ya estamos en 8.000. Ahora cerraremos en noviembre de este año, en este mes, con 8.000 millones. Entonces, en 8 años, 500 millones más. Bueno, son proyecciones. Naciones Unidas predice que aproximadamente 8.000 millones de personas habitarán el planeta para el 15 de noviembre de 2022. Es decir, ya son 8.000 millones. Ya estamos a 4 de noviembre. Y ofrece los datos. Pero miren, en la paciente haitiana con el cólera se gastó 1.2 millones, más de 1 millón de pesos, 1.200.000 en una sola paciente con el cólera. ¿Tendría otras complicaciones? Por ahí está el dato. Y eso lo soporta la República Dominicana. Aquí hablábamos en estos días de que solo en el San Lorenzo de Lomina, el 53% de las parturientas haitianas, es decir, inmigrantes. Entonces, eso tiene una carga enorme para los servicios de salud de los dominicanos. Pero paso eso y le comento lo siguiente. China es el país más poblado del mundo hoy, con 1.449 millones de personas. Le sigue la India con 1.407 millones. Luego está Estados Unidos con 335 millones. Oiga la distancia entre la India y Estados Unidos. La India triplica y un chin más a Estados Unidos. China tiene 4 veces más población que Estados Unidos. En el número 4 está Indonesia con 279 millones, pero no me parece Rusia. El número 5 está Pakistán con 230 millones. El número 6 está Nigeria con 217 millones. Y luego Brasil en el lugar número 7 con 215. Esto lo veo en el periódico El Día de esta fecha. Y esto sale en la página 17 para los que la quieran buscar. No me parece Rusia entre los primeros 7. Rusia, que es el país puntero en muchas cosas, en territorio, en producción de alimentos, en gas, en petróleo, en producción de grano, en producción de fertilizantes, en territorio y en armamentos. Bueno, así va la cosa, don Ponserrate. Ahí le dejo el tema. El problema de la inmigración hay que verlo en 2 facetas. En unos países la inmigración es un problema, en otros países es parte del proceso de desarrollo de ese país. Y sobre todo, con lo que has señalado del periódico El Día, te das cuenta que los países europeos, salvo Rusia, tienen una población muy reducida y que la inmigración para ellos es una tabla de salvación para una sociedad totalmente envejeciente y que no tiene un proceso de renovación generacional claro como en Latinoamérica, que el proceso generacional es bastante cercano y la población es bastante joven. En los países europeos la población es bastante longeva y las generaciones están muy separadas. Y eso acarrea muchos inconvenientes en términos de definiciones de políticas migratorias. Por eso hay mucha inmigración árabe y africana en los países europeos y nosotros la tenemos acá de Venezuela, de Haití. Algunos también tenemos una diáspora cubana bastante amplia acá en República Dominicana, pero nuestro principal problema migratorio es con nuestra hermana República de Haití. Y ese es el proceso, ese movimiento siempre se va a estar dando todo el tiempo, don Alfonso Torres Ulloa, amigos de Voz para el Cambio. Es un tema complejo y difícil. Aquí tenemos cerca de 69.000 cubanos, aunque a veces se mueven mucho los cubanos porque tienen esto mucho como tránsito, pero hay una gran población cubana aquí. Entonces, es una población que se mueve en términos del número, porque muchos van saliendo.
pero hoy debe estar aquí cerca de 69.000 los cubanos que están en el país. Es una población sana, es una población con un nivel cultural diferente. Con Haití tenemos una situación muy distinta. Son cientos y cientos y cientos de miles los haitianos que están acá. Se hacen cargo de las labores más pesadas en la construcción, en la agricultura, pero también ya hay mucho metido en el turismo porque hablan 2 y 3 lenguas. En el caso de la zona este del país, los haitianos tienen ahora mismo la mayor parte de los empleos porque trabajan también la parte de la traducción. Aquí hay una gran población también de Sudamérica. Aquí hay cerca de 350.000 colombianos y deben haber cerca de 35.000 ecuatorianos. Es decir, aquí hay una masa de inmigrantes que es alta, Poncerrate. Yo no Aparte sé de si la el censo diáspora ahora que inicia el día venezolana, 10, el 10º censo de Alfonso. población, podrá recoger todo esto. Ayer oí algunas voces planteando que sería bueno, antes de empezar el censo, sacar de aquí el que no esté legal para poder que el censo recoja lo que realmente tenemos. Pero eso es muy difícil. Eso es pedirle aguacate a la mata de mango y la mata de mango no da aguacate. Yo aprendí eso en Dajabón, Poncerrate. Si en otro sitio da, yo no sé. También tenemos una gran diáspora venezolana también aquí en el país que hacen una serie de trabajos e incluso tenemos malabaristas muy buenos en nuestras calles de origen venezolano que se la buscan porque no han conseguido empleo y se la buscan con sus habilidades en nuestras calles, en los semáforos y son muy creativos. Es una diáspora que también ha aportado en algunos niveles, en algunos renglones a la sociedad dominicana, pero que también contamos con ellas ahí y no debemos olvidar la diáspora japonesa y china que tenemos en el país, que es bastante amplia, que también son parte intrínseca ya de nuestra cultura y además el presidente nuestro también pertenece a una diáspora que vino y se quedó para siempre aquí, que es una diáspora de origen arábigo. Es decir, que tenemos una gran inmigración en nuestro país y es importante que los amigos de Voz para el Cambio sepan que no solo tenemos inmigrantes haitianos, sino que tenemos inmigrantes de diferentes países del mundo que conviven con nosotros en nuestra República Dominicana. Bueno, hay tendencia muy fuerte de aumento de la población. Se habla de que para cerca del 2025, del 2125 será, estaremos, no, para el 2100 estaremos en más de 10 millones de personas, 10.400 millones para el 2080. Eso es mucha gente. Eso Demasiado. presiona el uso de los suelos porque habrá que seguir construyendo viviendas, construyendo casas y la gente no quiere vivir lejos, la gente quiere vivir en los centros productivos. Lo que está pasando con nosotros, construcciones en Bonao y sobre todo en Moca, presionando el suelo agrícola. Terrenos de clase A1 están siendo sepultados bajo el cemento. Por ejemplo, donde se construyó el aeropuerto del Cibao, eran tierra negra de ahí de Moca, tierra clase A1, las mejores del mundo. Así. Y ahí sepultamos cientos y cientos, quizás miles de tareas de tierra clase A1 para el aeropuerto, porque no solo la construcción física de las oficinas, están las pistas, están los parqueos y además el ruido de los aviones cuando despegan, cuando aterrizan, producen un efecto, un impacto en el clima, en el ambiente, para las aves, para los animales, para los seres humanos, porque eso es permanente. Despega un avión, aterriza otro y hay un impacto en el ambiente sónico en la zona, ¿no? Entonces, bueno, todas esas cosas ocurren en Poncerrate y los datos que ofrece Naciones Unidas sobre estos temas, entre los principales factores de la degradación de los ecosistemas, de los ecosistemas terrestres, marinos, de agua dulce, de los suelos, están la sobreexplotación de plantas y animales, el cambio climático, la contaminación y las especies exóticas invasoras. Aquí tenemos el caracol gigante africano que acaba con la agricultura. Era un foco que empezó en el este porque un turista trajo un caracol
como, como detalle, ¿verdad? Como usted se lleva para Estados Unidos en una pulsera a lo mejor. Él se trajo un caracol como si fuera su mascota. Lo soltó, a lo mejor cuando se iba, mire, y el caracol se ha reproducido y es una plaga en el este, ya está en el Ceibo, está en Miche, está en todo el este, se han tendido cercos, pero el ministro anterior, Ángel Esteves, en Agricultura, el tras anterior, minimizó el tema y cuando el caracol gigante llegue al Cibao, se acabó la agricultura en este país. Eso es una plaga que no es fácil erradicar, no es fácil. Y el principal experto en este tema de control de caracol gigante era nuestro hermano Kiko Cookie Medina, Pedro Esteves. Nosotros lo conocíamos, bueno, fue su compañero de estudio, es de su Así generación, así porque me es. llevaban un par de años. Falleció a destiempo, todo un atleta. Es decir, nos quedamos sin ese recurso técnico, don Ponserrate. La situación es difícil, Ponserrate. Así es, así es. Y además de la presión contra el suelo, quizás con el ascenso de Lula, ahí la Amazonía pueda ser preservada, porque tú sabes que Bolsonaro atentó mucho contra la zona boscosa de la Amazonía brasileña y quizás con el ascenso de Lula da Silva al poder en Brasil podamos tener un respiro a ese pulmón del planeta que es la Amazonía, que se sintió muy presionada en estos últimos 4 años del gobierno de Bolsonaro, pero veremos qué pasa con este crecimiento poblacional del mundo y la presión al medio ambiente y a los recursos naturales. Ahí la tarea de Lula en principio es frenar para que no sigan devastando la Amazonía, sino entonces luego empezar a recuperar lo que se echó a perder. Porque ahí deforestaron cientos de miles de hectáreas, es decir, kilómetros y kilómetros. El daño de Bolsonaro no se recupera en 4, 5, 8, 10 años. Eso puede llevar 20 o 30 años. Es fácil provocar un daño, pero es difícil repararlo. Es difícil repararlo. Es como aquí decimos a los jóvenes, miren, es fácil llegar a la cárcel, pero es difícil salir de la cárcel. No se metan en problemas, no anden en el medio, que aquí hay un medio social muy complicado. No se vaya para el jodido colmado, porque hay una redada o pasa un incidente y se lo llevan preso en 2 minutos, en 30 segundos se lo llevan. Y para salir de un atracamiento de la policía es muy trabajoso, Ponserrate. Dañar Así. un ecosistema es fácil, basta prender un fósforo. Ahora, recuperarlo implica mucho dinero y mucho tiempo, porque la recuperación es gradual. La naturaleza se regenera a sí misma, pero requiere tiempo y mano de la humanidad fuera de su entorno para ella poder regenerarse. Sí, eso es igual que el barbecho, después que se termina una siembra, que hay un periodo para que se recompongan los elementos naturales y químicos del terreno, que se llama barbecho. Asimismo es con, la, con el ecosistema. Cuando tú destruyes un ecosistema se necesita un tiempo, se requiere un tiempo prudente para que pueda volver a recuperarse. Pero esos temas yo pienso que lo puede seguir abordando don Alfonso Torres Ulloa con Joemely Severino y Van Troy, que le toca hoy la voz de la AMPA. Pienso que esos temas pueden seguir tratándose en ese segmento de Voz para el Cambio. Bueno, gracias Ponserrate por venir a acompañarme. Gracias Crimo Santiler, Jacinto Sención. Crimo Santiler corrigió, se dio cuenta y se tomó un vaso de agua de café y corrigió el saludo de buenas noches a bendiciones y buenos días. Bueno, y se ríe, ¿no? Salomé, María Salomé Peña está con nosotros ahí. Gracias, Salomé. Está Fausto Bello Uribe ahí con nosotros. Muchas gracias, hermano Fausto. Juan Francisco hace un comentario. Dice, tengo información muy precisa, Alfonso, de que el chino Ángel Hernández es oriundo de Elías Piña. No, don Juan Francisco. Ángel Hernández vivió en Elías Piña porque su padre era funcionario público cuando Trujillo y a la gente lo trasladaban de un lugar para otro. Pero Ángel Hernández es del Cibao, de ahí de la zona de Salcedo, Tamboril y eso.
pero vivió un tiempo en Elías Piña, pasó un buen tiempo e hizo buenos amigos allí en Elías Piña. Allí conoció a Fran de Olio en Elías Piña, es de esa generación que andan en los 72 años más o menos. Vivió un tiempo bueno en Elías Piña, 4 o 5 años, no más. Pero él tiene mucho aprecio por Elías Piña, porque la adolescencia marca mucho al ser humano. Gracias, don Juan de la Rosa, Juan Francisco. Pues gracias. Natanael, pausamos y de retorno entonces yo, Emily Severino, en la voz de la AMPA aquí en Voz para el Cambio. Pausa.